Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Tenemos información para compartir, lo nuevo, repasar conocimientos que ya tienen los especialistas y bien las preguntas también de los pacientes o potenciales pacientes. La idea es generar comunidad en este nuevo espacio. Hoy nos acompaña el doctor Martín Salazar, nacido en Capital pero está en La Plata, ¿no, Martín? Exactamente, sí. Bueno, en la ciudad de las Diagonales. En la ciudad de las Diagonales de hace muchos años. Claro. Marcos Marín, porteño, bienvenido. Ya lo tengo de otro programa usted, ¿eh? Muy bien. Gracias, Guillermo, por esta invitación nuevamente. No, para nosotros muy importante. Y también de la ciudad de La Plata, el doctor Fortunato García Vázquez. Bienvenido, Fortunato. Muchas gracias. La verdad que es una alegría estar acá. Sí. Por un tema que preocupa. Y para nosotros, digo, el título que ustedes han elegido, que lo vamos a poner ahora en pantalla, conocimiento y control de la presión arterial. Conocimiento y control de la presión arterial. Martín, ¿qué es lo primero que se te ocurre para compartir con nosotros? Y que yo, porque soy el más viejo, No. puedo hacer un poco una vista de historia, ¿no? Y que tenemos un vaso medio lleno y un vaso medio vacío. Bien. Si uno mira los estudios iniciales de los años 80, el nivel de control de la hipertensión arterial no llegaba al 10% en la mayoría de los estudios. Hoy el nivel de control llega al 25%, lo cual ha mejorado, pero está muy lejos de lo posible. Claro. O sea que, si bien hemos mejorado, hoy en la Argentina solo 1 de cada 4 hipertensos se está controlado. Si no está controlado, mantiene riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares o lesiones propias de la hipertensión arterial. Marcos, ¿es importante que conozcamos los valores, las cifras, los números? Sí, sin ningún lugar a la duda. Sí. Inclusive un pediatra, a partir de los 3 años, le debería medir la presión arterial a todos los niños que van a la consulta pediátrica, mucho más si este niño tiene antecedentes familiares de hipertensión arterial. Pero toda persona adulta debería saber cuál es su presión arterial y si está en valores por encima de 130-80 y por debajo de 140-90, hablamos siempre de promedios, es lo que nosotros llamamos ahora como presión arterial limítrofe, que en otros lugares del mundo, como Estados Unidos, ya lo llaman hipertensión en grado 1, pero nosotros, al igual, siguiendo un poco las guías europeas, definimos a la hipertensión en valores por encima de 140-90, siempre con varias mediciones, tanto en el consultorio y muchas veces nos ayudan mediciones fuera del consultorio. La hipertensión es la enfermedad más frecuente de las consultas médicas. Claro. Imaginamos que casi 1 de cada 3 argentinos por encima de los 18 años es hipertenso. ¿1 de cada? 1 de cada 3. ¿Sí? El 33, 34, bueno, Martín es quizás uno de los médicos que más ha hecho epidemiología. ¿Por qué nos contás un poco a ver cuál es la prevalencia para vos hoy? Sí, y en realidad la podemos estimar a la prevalencia, claro. No la sabemos con exactitud, pero si uno ve todos los estudios históricos, más o menos la prevalencia de hipertensión se ha mantenido en un poquito más del 30%. Un poco más del 30%. Un poco más del 30%. Ahora, Fortunato, ¿cuáles son los desafíos para que la persona con hipertensión pueda establecer un control de su enfermedad? Ese binomio con el médico. Bueno, no es, lo que estábamos comentando recién en realidad se traslada a la comunidad. Sí. Y cuando estamos en la comunidad podemos comprobar que verdaderamente la hipertensión está presente en muchas personas asintomáticas. ¿Qué quiere decir? La persona se mantiene bien, dice que está bien. Y no hay ningún síntoma. Ningún síntoma. Escasamente pueden haber síntomas. Entonces eso estamos enfrentando un problema silenciosa, de alta frecuencia, con muchos daños y que las personas no tienen síntomas. Entonces, si no se mide la presión arterial es difícil poderlo comprobar, claro, que está hipertenso con los valores que estamos comentando aquí. Y además, el paciente que está ya también confirmado, su presión arterial tampoco tiene síntomas y también sigue hipertenso. Entonces, verdaderamente el acercamiento hacia la comunidad para que se midiera la presión arterial, creo que ese es el primer paso que podemos enfrentar a un problema, sabiendo ese valor de presión arterial para posteriormente tratarla y obviamente controlarla. Yo creo que existen muchas barreras de conocimiento y creo que ahí estas campañas de concientización que lo estamos llevando a cabo a la comunidad
Creo que ese es el mensaje, ¿no? En la Saja hace periódicas, campañas, son importantes los congresos. Cuando yo era chico viajaba en el Belgrano que une Retiro con Villarrosa. Y en Retiro recuerdo ver 2 o 3 mesitas de personas que medían la presión. ¿Puede ser? A ver, no lo tengo claro. La Sí. Saja está haciendo una campaña desde el año 2017. Bueno. Es una campaña cuyo lema es conocer y controlar tu presión arterial. Conocí y controla tu presión arterial. ¿Por qué esas dos palabras, conocer y controlar? Porque son los dos problemas que tenemos. Perfecto. Falta de conocimiento y falta de control. Y después de 10 años que venimos desarrollando esta campaña, Fortunato es uno de los líderes, de las personas, de los médicos y tiene un grupo espectacular en La Plata, de los que más incorporó a esta campaña, pero vemos que siempre se mantienen en valores muy estables en relación a la falta de conocimiento y al muy bajo grado de control, ¿no? Quizás lo que más, a mi modo de ver, hemos logrado en estos 10 años es transmitir la idea de que la presión arterial se debe medir correctamente, con un aparato automático, validado, con 3 mediciones, ahora estamos haciendo con 3 mediciones, para que las personas, porque los que se acercan son personas, no se sabe si son hipertensas o no, sepan de que ese aparato automático es muy importante. Muy importante. De alguna manera tratamos de desterrar la idea del tensiómetro aneroide, ese que tenía un relojito y que había que bombear, Sí. y que todavía hay muchos médicos y muchas personas que creen que eso es el mejor método, ¿no? El método auscultatorio. Puede ser un buen método, pero tiene varias limitaciones. Desde hace varios años, todas las sociedades científicas, las nuestras de Argentina, las americanas, las europeas, todas, recomiendan enfáticamente el uso de un tensiómetro automático validado. Martín, ¿es suficiente tener la presión arterial elevada en consultorio como para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial? No, hoy ¿No? no. Es un llamado de atención. Perfecto. En realidad la presión en el consultorio es el lugar, la puerta por la cual uno entra al diagnóstico de hipertensión Sí. arterial. Si la presión está muy elevada, en general es suficiente. Pero si la presión está en valores alrededor de 140-90, en general es necesario complementarla con mediciones por fuera del consultorio. Porque hay 2 circunstancias. Una es la hipertensión del guardapolvo blanco, que uno tiene presión alta en el consultorio, se va al consultorio y fuera de ello es normal. Como que ejercen una presión. Es culpa del guardapolvo blanco. Bueno, no, Sí. perdón. Pero sí, Teniendo en cuenta eso, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, en la campaña, cuando estamos tomando la presión arterial, primero la persona no se quiere tomar la presión, inconscientemente cree que va a encontrarse un problema, y realmente es un problema, pero huye, y cuando se va a sí, no se acerca, y cuando se acerca le da alta la presión. Esa es la cuestión, no vaya a hacer O sea, cosas que me encuentre algo. Bueno. Después, además de eso que es la hipertensión del guardapolvo blanco, tenés la situación contraria. Porque la hipertensión del guardapolvo blanco es una situación de bajo riesgo. El que tiene presión alta solo en el consultorio tiene un riesgo un poquito aumentado, pero no tanto como si la tiene sostenida. Pero otro problema que se ha demostrado últimamente, que es relativamente frecuente, es la hipertensión enmascarada. Es aquel que va en el consultorio y tiene presión normal, pero después ante los estímulos de fuera la presión aumenta sustancialmente. Estos pacientes con hipertensión enmascarada tienen un riesgo igual o más alto que los que tienen hipertensión sostenida. ¿Hay una hipertensión arterial reactiva, puede ser? Que es ante Es un una ejercicio. forma de guardapolvo blanco, me parece. Claro, ante la consulta médica, ante un consultorio, ante un Perfecto. guardapolvo blanco. Inclusive, un dato interesante, lo hemos visto en la pandemia, que hacíamos teleconsultas y desde Claro. nuestro hospital hicimos un trabajo para demostrar si el paciente en la teleconsulta se medía la presión arterial con la presencia del médico y después el paciente se tomaba lo que llamamos un monitoreo domiciliario de la presión arterial, que es una práctica protocolizada, estandarizada. Y hemos visto que casi un 30% tienen un fenómeno de guardapolvo blanco. Interesantísimo. A pesar de la sin tener distancia. guardapolvo, ¿no? Ahora, Sí, Fortunato, tenemos guardapolvo. usted decía, Marín, que ustedes encararon en La Plata una campaña muy, muy ambiciosa, muy importante. ¿Qué detalles tenés de esto?
No, bueno, la campaña es, diríamos, en toda la Argentina. Bien. ¿Sí? Del grupo de conocimiento y control, justamente es el tema central de la campaña, es acercar a la comunidad justamente esa herramienta. Yo considero que es una herramienta de prevención que la SAJA se iluminó y con todos los integrantes para poder tener ese mensaje, ir hacia la comunidad. Y no tenemos duda que durante estos 10 años más de 300.000 personas han 300.000 personas. Sí, muchas más. Más, Y de- 360.000. sí. Qué bárbaro. Y de ahí tenemos que más de 100.000 fueron hipertensos, ¿no? Y que fueron beneficiados con la campaña, Claro. porque le acercó conocimiento, le acercó herramientas, les conectó hacia distintos servicios. O sea que, y además esa cantidad de personas que fueron registradas, obviamente se llevaron una información de conocimiento. Ahora, Marcos, llego a este control y me encuentran la presión arterial alta. ¿Cuándo ustedes definen que es un paciente hipertenso? Bueno, un poco lo que decía recién Sí. Martín. O sea, por un lado tenemos la presión. Esa persona que está en la campaña, Sí. que le detectamos presión alta, le decimos, mire, consulte con su médico de cabecera, su médico clínico, su cardiólogo. El médico va a medir la presión arterial nuevamente y en función de las presiones lo va a definir ya como hipertenso o va a tener que tener una herramienta complementaria que puede ser un mapa, un monitoreo Perfecto. ambulatorio de la presión arterial o presurometría, 24 horas, o monitoreo domiciliario. Bueno, ahora es hipertenso. ¿Qué tiene que hacer? Y empezar con, bueno, un poco lo que hablamos en un programa anterior, Ujú. empezar con un tratamiento, a mi modo de ver, tiene que ser un tratamiento que incluya medidas no farmacológicas, hábitos saludables, desde comer con menos sal, tratar de bajar de peso, corregir todos los factores de riesgo, Sí. aumentar la actividad física, dormir bien, todo eso simultáneamente con una terapia farmacológica que vamos a empezar seguramente, según nuestras guías y consensos, de 2 fármacos, 2 drogas en un solo comprimido a bajas dosis. Yo le digo, estamos trabajando acá con producción de última generación. Acá Weisman y Rodríguez dice picanteala. Yo la voy a picantear. Vamos a introducir hipertensión arterial. ¿Se da más en personas de mayor poder adquisitivo? ¿Se da en personas de menor poder adquisitivo? Bueno, ahí la SAJA hizo un estudio en barrios vulnerables y Sí. la prevalencia de hipertensión en barrios vulnerables es más alta. ¿Es más alta? Sí. Por eso, uno de los errores es que... Pensé que en una Sí. clase más acomodada iba a haber más. No, uno de los errores es pensar que la hipertensión es una enfermedad de la opulencia. Fue de la opulencia en otras épocas. Hoy es una enfermedad que afecta más a los sectores más vulnerables. ¿Coinciden? Sí, Totalmente, sí. sí. Nosotros acá, justamente a mí me tocó ir a la Villa 31 y la verdad para mí fue una experiencia fantástica. Ahí los pacientes primero que no se alimentan bien, entonces por ahí tienen una obesidad central, que es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de hipertensión arterial. Y bueno, algo que se nos ocurrió ahí en este barrio vulnerable es medir la presión arterial y a los que estaban bien le dábamos una manzana verde y a los que estaban mal le dábamos una manzana roja. Algo, digamos, una nota de color, ¿no? ¿Seguro? Sí, una cosa más me gustaría aportar aquí, de que por un lado es el diagnóstico de hipertensión, ¿no? Más alta, Sí. y también el mal control. Tal cual. O sea, el mal control, como te digo, lo vemos todos los días cuando salimos a la comunidad. Perfecto. Nosotros vamos a clubes, vamos a las ferias, a las plazas, a distintos lugares y encontramos todas esas dificultades. Obviamente ese es el gran problema. Y la otra, el otro mensaje, diríamos, Sí. que al no tomarse la presión arterial y no tiene síntomas, la enfermedad avanza. Seguro. Y consultan justamente cuando ya el problema se instala, cuando el daño ha sido grave. Doctor Salazar, ¿hay nuevos relojes, nuevas tecnologías? ¿Sirven? Se están desarrollando. Hoy por hoy te diría que no. Se están desarrollando. Si me preguntás a mí puntualmente, lo que yo creo que son el futuro. Bien. Pero que hoy por hoy no, porque tienen una dificultad técnica que es encontrar el cero. No tienen el cero. Hoy
el estándar de medición de la presión arterial son los aparatos oscilométricos, o sea, los aparatos no auscultatorios basados en técnica oscilométrica que están validados. Marcos hacía referencia que tienen que estar validados. Sí, tal cual. Que hay un sello, ¿dónde lo encuentro? La validación, bueno, hay una página, si entras al Rincón del Hipertenso, de la página de la Sociedad Argentina de Hipertensión, hay una solapa donde están todos los aparatos validados del mundo y algunos están en Argentina. Claro. Es decir, los que validan los aparatos automáticos no lo valida ninguna organización nacional. Lo valida la Asociación Americana de Instrumental Médico, la Sociedad Británica de Hipertensión, la Sociedad Internacional de Hipertensión. Sí. Eso es muy importante, que el aparato sea... Es una pregunta que yo me haría... viste que todo el mundo en su casa tiene un termómetro, ¿no? Sí, hay termómetros, sí. Hay termómetros en tu casa, ¿vos tenés? Sí, tengo. ¿Tenés tensiómetro? Sí, pero por mi suegro. Estuvimos muy preocupados y fui a tratar de buscar en la farmacia. También consulté en su momento al doctor Alves de Lima porque quería comprar uno que fuera confiable. Sí, claro. sí. Es que en esto es muy importante que el aparato sea validado porque te da un dato de precisión, ¿sí? Es para el médico mucho más cómodo también, ¿sabes? Bien. O sea, los estudios que se hicieron en la década del 80 se hacían con aparatos de mercurio. El mercurio fue prohibido en todo el mundo en el 2010, 2013. Y entonces después aparecieron los aneroides que se descalibran fácilmente. Y hoy todo el mundo está de acuerdo en estos aparatos automáticos porque estamos hablando del mismo idioma. Sí. Acá en China o en Estados Unidos. Ahora que mencionaste a China, Fortunato, con la lluvia de cuestiones de importaciones, ¿pueden entrar aparatos también de medición de cualquier marca o tipo? No sé, lo pregunto. ¿Es válido que yo lleve o te consulte a vos este aparato está aprobado o no? ¿O le saco una foto y te la mando? ¿Cómo hago? Sí, bueno, nosotros nos basamos en todos estos registros, ¿no? Pero que están los lugares que validan estos equipos y están todos los nombres de los aparatos. O sea, ¿aconsejás ir a la página? Sí, claro. Hay una página internacional que se llama Stride BP, o también anterior la Double Education, que te da toda la lista por orden alfabético de todos los aparatos automáticos validados de todo el mundo. Es posible que esta pregunta que voy a hacer no salga, me la censure la gente de la Saja, pero yo siempre tuve el miterio, sin la S, el miterio, de cómo hacía la señora que me tomaba la presión, porque me ponía una banda, un estetoscopio, y le daba y había una columna de mercurio. ¿Cómo hacían? ¿Qué magia había? ¿Cómo hacían? Porque yo no sé, porque ella decía... En realidad ningún aparato mide... ¿Qué escuchaba? ¿Por qué escuchaba? Claro, los ruidos cardíacos. Ningún aparato mide la presión arterial realmente, salvo los que pones un catéter dentro de la arteria. Son dos métodos indirectos. Son métodos indirectos. Estiman, colapsan la arteria y en forma auscultatoria o en forma oscilométrica detectan a qué presión se abre la arteria. ¿A qué presión empiezan a volver a escuchar? Claro, esa es la sistólica, la O máxima. Tengo 56 pirulas, nunca lo pregunté. 32 años de televisión. Claro. Sí. En esto, por ahí muchos médicos se van a ofender con lo que voy a decir. Esa técnica auscultatoria lo que hacía es que primero el paciente no veía nada, tenía que, como vos, ¿qué me está diciendo? Y habitualmente, y esto lo hemos comprobado en la campaña, cuando pedimos a una importante farmacéutica de aquí si podía ayudarnos en la campaña, dice, pero nosotros lo vamos a tomar de modo auscultatorio. Bueno, tratamos de hacerle ver que no era la mejor manera. Cuando yo tenía la planilla, ¿no? Pero cuando teníamos la planilla de los métodos auscultatorios versus los oscilométricos, los auscultatorios eran todos 120-80, 120-80, 120-80, 120-80. Claro, en cambio era muy preciso. O sea, por eso digo, la diferencia es abismal. Si nosotros podemos lograr transmitir este concepto de la importancia de tener un tensiómetro en la casa, donde yo siempre digo lo mismo, puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Si uno como médico le explica al paciente cómo es una práctica protocolizada, ¿no? ¿Cuándo se tiene que tomar la presión? Es muy sencillo, es 4 días, 2 veces a la mañana, 2 a la tarde, 2 a la noche, promediar, es muy sencillo. Y eso lo puede utilizar toda la familia. De hecho, en la época de vuelta, volviendo a la pandemia, en el 2020, la campaña la hicimos
con todas aquellas Claro. personas que tienen un tensiómetro automático Muy en bien. su Sí. casa. Muy bien. Sí, además, una cosa que es muy importante de lo que dice Marcos, es que antes la presión la conocía el médico. Con estos aparatos la presión la conoce el paciente. Perfecto. Para saber qué presión tengo, doctor. Acá no, acá tengo 112, está bien, es mucho, es bajo. Interesantísimo. Vamos a entrar al terreno de las conclusiones. Vamos a empezar por Fortunato. Cada uno va a emitir una conclusión con qué considera que nos tenemos que quedar, qué es lo importante y medular. Fortunato. Bueno, creo que nos tenemos que quedar, y esto es más que nada para la comunidad, que debe medirse la presión arterial, que la medición de la presión es el único, diríamos, dato que nos va a permitir que estamos ante un problema, que ese problema es silencioso, que es fácil diagnosticar, es también controlable, y de esa manera se evitaría el daño. Así que a medirse la presión arterial, esté tomando o no medicación, siempre. Siempre. Eso. Martín. Sí, yo decía que tenemos el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Hemos mejorado. El control tiene dos grandes capítulos. Uno es el diagnóstico, que es poner al paciente en contacto con el tensiómetro, con el aparato que mide la presión arterial. Y el otro es el tratamiento. De los años 80 a los años 2000 mejoramos mucho en el diagnóstico, mucho por las campañas que acá lideró Marcos, con lo cual el nivel de conocimiento aumentó y aumentó el nivel de control, pero la eficacia con la que tratamos la hipertensión hoy sigue siendo baja. ¿Cuál es el desafío del vaso medio lleno? Es lograr que los pacientes hipertensos ya diagnosticados se controlen. Marcos, ¿tu conclusión? Sí, un poco la idea de este tema era el ver qué tuvo esta campaña de conocimiento y control, cuyo lema, como te había dicho, es conocer y controlar los dos problemas más serios que tenemos. Toda persona debería conocer sus niveles de presión arterial. Todas las personas, una vez al año, debería saber qué presión tiene, con una correcta medición. Y todo paciente hipertenso tiene que estar controlado. Es cuando él habla de la eficacia antihipertensiva. Esto no puede quedarse con, toma una pastilla, ya está. No, tu presión tiene que estar controlada. Doctor Fortunato García Vázquez, gracias por haber asistido acá. Doctor Martín Salazar, muchísimas gracias. Doctor Marcos Marín, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Otro capítulo de La Saja. Muy bien. Muchas Dicen gracias. que este ha sido el mejor, Sí, bueno. No hay duda. pero lo dicen ellos tres. Nos vemos la próxima Sociedad No, por Argentina favor. de Hipertensión Arterial. Nos vemos.